Bienvenidos de nuevo al conjunto de píldoras explicativas de Global Gest ERP, donde en este caso explicaremos la funcionalidad de inteligencia de negocio. Veremos cómo de forma transparente el sistema va desgranando cada venta y cada compra que nosotros hacemos para mostrar de forma rápida, ágil y sencilla a cualquier persona de nuestra organización informes que nos van a permitir tomar las decisiones necesarias para el control absoluto y obtención de máximos beneficios de nuestra empresa. En primer lugar, voy a hacer una breve exposición de conceptos mediante estas diapositivas para, como siempre, intentar sentar las bases del conocimiento de forma que comprendamos de una manera más sencilla la forma que tiene de implementarlo el sistema. ¿Qué es la inteligencia de negocio? La inteligencia de negocio, si la tenemos que explicar de una manera sencilla, lo que hace es relacionar las ventas y las compras de nuestra empresa con los gastos de nuestros proyectos y de estructura, de forma que podamos obtener reportes que nos ayuden en la inteligencia, en la toma de decisiones de nuestra empresa. Recordemos de una forma rápida el proceso de generación de ventas y gastos en el sistema. Recordemos que las ventas pueden ser imputadas a proyectos, mientras que los gastos existe una doble posibilidad, o bien son gastos de estructura o tenemos también una imputación a proyectos. A partir de ahí, mediante un proceso de extracción, transformación y carga, que lo que te hace es normalizar toda esa información en una única base de datos de inteligencia de negocio que nos permite la obtención de informes y reportes gráficos como podemos ver a continuación. El proceso ETL, que procede del acrónimo de Extract, Transformation and Load, no es más que una unificación, una transformación normalizada y óptima para ser consultada de las diferentes fuentes de ventas y de gasto de nuestra empresa con el objetivo de obtener de una manera rápida informes y reportes de inteligencia de negocio. Así lo podemos ver en nuestro sistema, donde existe un almacén de datos, existen unas tablas de hechos por cada una de ventas y por las compras que nos van a permitir una consulta rápida y sencilla. Aquí es donde debemos de introducir el concepto de dimensión. La dimensión no es más que un factor por el cual nosotros podemos obtener ventas agrupadas. Podemos obtener ventas a nivel de cliente, de trabajador de nuestra empresa, proyecto, capítulo, familia, etcétera, etcétera. Del mismo modo podemos tenerlo en las compras. Pero con un ejemplo gráfico lo podemos ver mejor representado. Supongamos que en nuestra empresa tenemos una venta simbólica de 100 euros. Estos 100 euros no solamente debemos considerar que son una entrada a nuestra empresa, sino también debemos de considerar las diferentes dimensiones a las cuales debemos conceder esa venta, imputar esa venta. Por supuesto, nosotros podemos considerar que está la dimensión cliente, a qué cliente le hemos realizado esa venta. Pero no olvidemos que Global Gest es un sistema que te permite introducir muchos datos, no te exige. Pero un cliente puede tener una provincia, un cliente puede pertenecer a un sector. Lo cual en el momento que nosotros estamos generando una venta en el sistema, no solamente trasladaremos a la inteligencia de negocio la imputación de la venta al cliente, sino que también si ese cliente es de una determinada provincia, se lo daremos a esa provincia o por ejemplo, a su sector. Estos son meramente ejemplos, veremos cómo existen múltiples dimensiones. Después de un ejemplo típico de imputación de clientes, tenemos la imputación tiempo. Las ventas, la ejecución se produce durante una fecha, pero en la dimensión fecha puede ser desgranada. No solamente debemos imputar los 100 euros a una determinada fecha concreta, sino que también podemos darla a ese mes, o a ese año, o a ese trimestre, con el objetivo de luego poder obtener una relación de ventas por trimestre. Yo quiero ver cuántas ventas he producido en los últimos terceros trimestres de los últimos 10 años. Si continuamos, algo evidente es la dimensión proyecto, donde no solamente debemos quedar en el global del proyecto, también debemos verlo a nivel de capítulo y de partida. Por supuesto, los productos genéricos. Un proyecto puede tener capítulos y partidas, pero esos proceden de capítulos y partidas genéricos que nosotros podemos considerar en general. No debemos olvidar que los sistemas de información también deben de ofrecer información acerca del rendimiento de nuestras campañas publicitarias. Podemos dar esa venta a conceptos de marketing, conceptos de fuente, campaña y medio, con el objetivo de luego poder saber qué inversión publicitaria ha sido la más rentable a lo largo del año.
Pues como podéis ver en este ejemplo, hemos puesto unas cuantas dimensiones, pero vosotros las nombráis. El número de dimensiones puede llegar a ser, pues, indeterminado en función de las necesidades. GlobalGests modela una tabla de hechos que finalmente consiste, como podéis ver en este ejemplo, en esta diapositiva, en una tabla muy sencilla pero muy amplia, a lo largo una manta de información que puede ser fácilmente consultada. Ahora, una vez terminada la demostración, la explicación inicial para sentar las bases de entendimiento en la diapositiva, pasamos a un ejemplo real de cómo GlobalGests implementa esta inteligencia de negocio. Iniciamos sesión en el sistema y podemos ver cómo existe un grupo funcional que se llama inteligencia de negocio, donde podemos acceder a cada una de las funcionalidades que el sistema despliega. En especial vamos a ver durante esta presentación el módulo de informes y los dos Data Warehouse, el de ventas y el de compras. Huelga decir que a lo largo de todos los módulos existen conexiones con esta inteligencia de negocio, como podemos ver como hemos visto y adelantado en ejemplos anteriores, en el caso de los proyectos, donde estando en una ficha de un determinado proyecto podemos acceder directamente a estos informes, como son el resumen ejecutivo, resultados por proyecto o margen bruto, que lo veremos a continuación. Existen también widgets o recursos dentro del sistema que también acceden a la inteligencia de negocio, como es el caso de esta ventana resumen, donde las ventas y las compras y el margen bruto están obtenidos accediendo directamente a esos almacenes. Y por supuesto, lo primero que nos encontramos en el sistema es el informe de beneficio analítico de nuestra empresa, que no es más que una consulta discriminando por la dimensión tiempo a la inteligencia de negocio, a la base de datos de compras, al Data Warehouse de compras y al de ventas. Vamos en primera instancia a conocer el módulo de informes, donde veremos los informes uno a uno que ofrece nuestro sistema. Uno de los informes más complejos y más representativos y que en primer lugar ofrece el sistema es el informe avanzado de empresa. Este informe nos va a permitir en un solo clic de poder conocer, obtener una fotografía mucho más avanzada que tenemos en el dashboard, cerca del estado de nuestra empresa. Este informe va a comparar por multidimensiones y de una forma gráfica el almacén de compras y el almacén de ventas. Pues si ejecutamos el informe, vemos como de una forma rápida, prácticamente casi automática, el sistema nos va a proporcionar una fotografía muy clara, muy sencilla y esclarecedora del estado que tuvo la empresa que ha tenido la empresa durante ese periodo. Básicamente lo que hace es analizar las tablas de inteligencia de negocio de ventas y de compras y compararlas para establecer el resultado, la diferencia entre ventas y compras por cada una de las dimensiones. Lo primero que nos encontramos es la dimensión principal, que es la razón social de nuestra empresa, tanto las ventas, las compras y su resultado. Posteriormente va a desgranar ese resultado por la dimensión tiempo y en concreto el mes. Luego por trimestre, para saber a nivel de trimestre cuál ha sido nuestro resultado. Por supuesto, muy importante la dimensión cliente. Aquí pues te va a mostrar, pues como estamos viendo, todos los registros que sean posibles. Siempre para que quepan dentro de pantalla, pero siempre vamos a poder aumentar. Por ejemplo, las ventas por proyecto, pues te muestra 5, pero nosotros vamos a poder aumentar el número de resultados. Ventas por tipo de proyectos, y aquí establecemos nuestro tipo de proyecto y podemos, en un principio, tal como veíamos en la generación de proyectos, pues por el mero hecho de establecer el tipo de proyecto al cual pertenecen, pues nos va a proporcionar una ventaja, y es que vamos a poder obtener información de ventas acerca de las ventas por tipo de proyecto. Las ventas por sector, del mismo modo, si nosotros establecemos el sector de cliente, también vamos a tener poder consultar las ventas por ese sector. En definitiva, nos va a proporcionar un informe muy gráfico y comparativo de todas las dimensiones posibles en un solo lugar. Todos los informes son exportables a Excel, incluso tienen una versión imprimible donde podemos nosotros guardar, imprimir y consultar
con el resto de la empresa. Si volvemos al menú principal para analizar el resto de informes de una forma rápida, podemos ver el resumen ejecutivo. Nosotros hemos visto en la pestaña anterior cómo hemos ejecutado el resumen ejecutivo para un único proyecto, pero también lo podemos ver de forma agrupada. Nosotros podemos seleccionar varios proyectos, establecer el periodo y al clicar a enviar obtenemos esta información. Es importante destacar que cada uno de los proyectos presenta una serie de parámetros que nos van a permitir todavía profundizar más en esa información que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, aquí en este caso podemos aplicar un porcentaje de estructurales que se corresponde con el porcentaje de ventas del proyecto con respecto al conjunto de ventas total, que es uno de los enfoques de imputación de estructurales. O podemos establecer incluso una previsión, ¿no? Si volvemos a modificar el informe, aquí obtenemos los siguientes datos. Merece destacar que la inteligencia de negocio, en todos y cada uno de los datos que nos proporcione, no solamente nos va a proporcionar el dato, sino que ese dato lo va a hacer clicable, de forma que si nosotros hemos tenido para el proyecto de restauración medioambiental un gasto en la partida de esta planta, que se trata de una empresa de reforestación, 189 euros, no solamente lo vamos a poder consultar, sino que vamos a poder ver de dónde procede esa información. Como tenemos aquí, podemos ver que esos 189 euros proceden de este conjunto de albaranes que nosotros podemos consultar. Bien, de nuevo, y siguiendo la línea de analizar de una forma rápida en qué consiste cada uno de los informes, pasamos al siguiente de resultados por proyecto. Este informe es bastante importante, de nuevo lo podemos agrupar, porque te va a poder permitir analizar el resumen, el resultado de cada uno de los proyectos, pero desde el punto de vista de un desgranado de costes en función de su clasificación. Recordemos que los costes los podíamos dividir en directos e indirectos y dentro de cada uno de ellos en fijos y en variables. Y lo que te proporciona este informe de inteligencia de negocio es una comparativa de la producción por un lado, como siempre clicable, y luego a esa producción, es decir, a las ventas, le resta los costes dividiéndolos primero en la clasificación de directo e indirecto y cada uno de ellos por el tipo. Es decir, que si nosotros queremos saber para ese conjunto de proyectos seleccionados lo que no hemos gastado en ropa de seguridad, pues podríamos conocer que han sido 51,21 euros y que son procedentes de este conjunto de albaranes. Del mismo modo que hemos visto antes, podemos imputar una cantidad de estructurales y en este caso sí que podríamos hacer un porcentaje de estructurales que lo que haría sería sumar el 10% de los gastos estructurales que ha habido en ese periodo, lo cual nosotros podemos tener una visión más global de ese proyecto. De nuevo, si volvemos de nuevo al menú principal donde podemos echar un vistazo al conjunto de informes preconfigurados que nos proporciona el sistema, aquí tenemos el informe de cierre, un informe muy valioso donde nos va a proporcionar para el proyecto que nosotros seleccionemos estimaciones muy importantes de cierre y previsiones teniendo en cuenta los costes que previamente nosotros hayamos establecido en el estudio del proyecto y que vayamos corrigiendo en cada una de las certificaciones. Importante destacar que existe la posibilidad de imputar los gastos generales y los gastos financieros y modificarlos dinámicamente en la misma pantalla. Por supuesto, el informe es totalmente exportable a Excel y tiene una versión imprimible. El siguiente informe que vamos a ver es un informe muy sencillo que nos va a comparar la producción con respecto a la facturación. Recordemos que una cosa es el avance de obra que nosotros tengamos y otra cosa es el avance en cuanto a facturación, el avance administrativo. Pues eso nosotros lo vamos a poder comparar mediante una selección de los proyectos que nosotros queramos y nos va a alertar de trabajos que nosotros tenemos ejecutados pero que están pendientes de facturar.
En este caso, en el proyecto que tenemos en Villamartín, vemos cómo tenemos un avance de facturación con respecto a la producción. Si nosotros no solamente vamos a ir por delante en ejecución, como puede ser normalmente el caso, sino que también podemos ir por delante en facturación. Es decir, aquí hay partidas en Villamartín que tenemos facturadas, pero que no tenemos producidas. Como veis, es un informe también muy esclarecedor. Un informe comparativo de las ventas, de las compras y de los costes. Como veis, básicamente son accesos directos a estas consultas, a estos almacenes de inteligencia de negocio que nos van a proporcionar información en todo momento. Este informe lo que hace es comparar no solamente los precios de venta y los precios de compra que le hayamos puesto por cada capítulo y por cada partida en nuestros proyectos, sino que te va a comparar las órdenes de compra que nosotros tenemos configuradas con las compras reales, es decir, los albaranes que nosotros tenemos sobre esas órdenes de compras y la producción. Esto para aquellas empresas que utilicéis las órdenes de compras a modo de previsión, es decir, cuando nosotros tenemos un proyecto, nos conceden ese proyecto, existen empresas que tienen el enfoque de establecer las previsiones de costes de compras que vayan a realizar generando orden de compras internas. Pues este informe te va a permitir esa comparativa de saber el precio de coste que tú previamente habías establecido, compararlo con las órdenes de compras que tú estás generando como modo de previsión y con las compras reales que nosotros tenemos. Luego tenemos el informe de desviaciones de obra. El informe de desviaciones de obra lo que nos va a hacer es comparar el estudio de costes, el descompuesto que nosotros hayamos realizado con respecto a las imputaciones que vayamos realizando nosotros sobre esas órdenes sobre esos factores del estudio de coste y saber si existe una desviación o no. Es decir, para esta obra de trabajos de demolición en Alcalá del Júcar, nosotros para la primera partida habíamos establecido un coste unitario de 251 euros en base a esta descomposición. Pues nosotros vamos a poder comparar esa previsión de costes que nosotros habíamos establecido en el proyecto con la ejecución real, ¿no? Si coincide ese coste que nosotros previamente habíamos pensado con la ejecución, con los gastos reales que vamos imputando y conocer sus desviaciones, ¿no? Tenemos en negativo las desviaciones negativas y en verde las desviaciones positivas. Es decir, en negativo aquellas previsiones que en principio hemos realizado mal y en verde aquellas que hemos sido conservadores y estamos ahorrando dinero. Ahora vamos a ver el informe de albaranado contra la facturación. Este informe te va a comparar en una sola tabla por cada proyecto que nosotros seleccionemos el conjunto de albaranes compra que tenemos realizado y también el conjunto de facturas que tenemos contra esos albaranes. Es decir, es un informe de compra. Va a comparar aquello que nosotros hemos consumido desde el punto de vista analítico a través de los albaranes con respecto a las facturas de esos albaranes que nos han enviado, ¿no? Es decir, de un solo vistazo pues vamos a poder conocer aquellas facturas de los proveedores que están pendientes, ¿no? En este caso, en el proyecto vemos como tenemos albaranes gastos consumidos de hasta 8.000 euros que ya nos han enviado la factura. Puede darse el caso de que existan proyectos para los cuales hemos consumido el producto o servicio y todavía el proveedor no nos ha enviado la factura. El siguiente informe que vamos a ver es el informe de tesorería. Este informe es muy valioso porque nos va a permitir establecer una visión futura del estado financiero a nivel económico de cuantía de tesorería que vamos a tener en nuestra empresa. El informe lo que hace comparar en las fechas de vencimiento o bien de las facturas devengadas o de las facturas soportadas o de los pagos o de los cobros. Es el caso de que exista un por pagaré o un pago por confirming y en una sola tabla, teniendo en cuenta esos vencimientos, simula cómo sería el estado de tesorería de nuestra empresa, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros ponemos el estado de salud desde el 1 de enero hasta el día de hoy, pudiendo establecer un saldo inicial de la cantidad que tenemos en el banco, imaginemos que tenemos 50.000 euros, pues nos va a generar un informe de cómo estaría el estado final de nuestras cuentas. Aquí vemos pues
tenemos partidas de entrada, partidas de debe, donde son las facturas de proveedor o bien los cobros, y partidas de haber, que serían las ventas, son los pagos que tenemos en función de esos vencimientos, y te va sumando o restando en la columna. Es decir, que según las previsiones, al día 17 de marzo tendríamos un saldo negativo de 29.000 euros en nuestra empresa. Finalmente tenemos los pagos a proveedor. Es un informe donde nos va a permitir conocer el estado financiero que tenemos que a nivel económico que debemos tener en nuestras cuentas para afrontar esos pagos, ¿no? Consulta la fecha de vencimiento de las facturas de proveedor y de los pagos a esos proveedores y nos informa de la factura concreta y del número de días que queda pendiente, ¿no? Pues si por ejemplo queremos consultar en el primer trimestre, pues podemos ver pues por cada uno de los proveedores de la factura la cantidad y el número de días que queda para su vencimiento. Bueno, pues aquí, hasta aquí nos hemos detenido en analizar los informes preconfigurados que te vienen en el sistema. Pero como he dicho anteriormente, una de las mayores potencias que tiene el sistema son los almacenes Data Warehouse, que te permiten desgranar ese conjunto de ventas, ese conjunto de compras en unos almacenes de fácil consulta que Global Hedge brinda en todo momento al usuario y que puede consultar para analizar las ventas y las compras individuales por cualquier dimensión que a nosotros se nos plazca. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de ventas, el Data Warehouse de ventas. Y vamos a intentar consultar pues informes que a nosotros se nos vayan ocurriendo a medida que hacemos la presentación. Por ejemplo, si yo quiero ver el conjunto de ventas por cliente que he tenido en el mes de enero, pues para ello vamos a acudir al buscador avanzado y hacemos uso de lo que se conoce con el nombre de agrupación. Quiero ver el mes de enero, en este caso nos encontramos en el 2022, seleccionamos el mes de enero y vamos a agrupar por cliente. En el momento que yo digo quiero saber las ventas por cliente, lo que tengo que hacer es agrupar por cliente. En el momento que yo quiero conocer las ventas por alguna dimensión, lo que tengo que hacer es agrupar por esa dimensión. En este caso lo que haremos será seleccionar la dimensión cliente y al darle a buscar automáticamente obtenemos el informe deseado. De nuevo, no solamente sabemos que para el cliente 956 tenemos unas ventas de 951 euros en enero del año 2022, sino que podemos ver de dónde proceden esos 951 euros, que en este caso proceden todos de la misma certificación, pero sabemos de la partida a la cual procede. Entonces recordemos que nosotros, si queremos hacer una consulta al almacén de inteligencia de negocio por dimensiones, recordad la palabra mágica. Cuando nosotros pensamos quiero saber las ventas por, ahí lo que estamos haciendo es agrupar por dimensión. En este caso, si nosotros queremos a nivel global durante todos los años conocer las ventas que hemos tenido por sector, agruparemos por sector. Y es más, yo quiero saber las ventas que he tenido por sector solamente en el tercer trimestre. Pues filtraremos por el tercer trimestre si clicamos. Fijaros cómo en cuestión de no ha llegado ni un segundo puedo saber las ventas que he tenido a lo largo de la vida de mi empresa de implantación del sistema por sector. Yo puedo ordenar por cuantía. Yo sé, por supuesto, que el sector más beneficioso para mi empresa es el de construcción. Del mismo modo que hemos analizado el almacén de datos de ventas, puedo analizar el almacén de datos de compra. Al clicar en buscador avanzado vamos a tener un acceso a filtros por todas y cada una de las dimensiones. Yo quiero saber pues las compras que he tenido por tipo de proyecto, del mismo modo que antes he agrupado por tipo de proyecto para las ventas, podemos agrupar por tipo de proyecto para las compras. Entonces yo quiero saberlo para el año 2021. Le damos a buscar y automáticamente el sistema nos proporciona esa información.
las compras por tipo de proyecto para el año 2021. Si, por ejemplo, yo quiero saber no solamente para el año 2021, sino para todos los años, pues de nuevo lo que haría sería agrupar por tipo de proyecto. En este caso eliminaríamos el filtro de año y agruparíamos por año. Con lo cual, por todos y cada uno de los años que ha estado el sistema instalado, vamos a obtener, vamos a seleccionar los 200, vamos a obtener esa información del año 2013, lo tendríamos. Si queremos el año 2014, tendremos esa información, el año 2015. Cuando no nos muestra el tipo de proyecto, quiere decir que son compras que se han imputado sobre ese proyecto, pero no estaba definido el tipo. Bueno, pues nada más, daros las gracias de nuevo por haberme escuchado. Espero que os haya gustado la funcionalidad que despliega el sistema en inteligencia de negocio, porque al fin y al cabo es el objetivo fundamental, tener el control. No solamente permitir el trabajo diario y facilitárselo y agilizárselo a nuestros trabajadores, de poder proporcionarle una plataforma de una forma rápida, unificada y centralizada, pues trabajar, sino también ese trabajo conjunto poder extraerle jugo y consultarlo de una manera ágil y sencilla. De nuevo recordar que cualquier duda que tengáis, que podéis agendar una llamada o contactar con nosotros a través de la página web. Muchas gracias y os veo en alguna otra demostración, píldora, dentro de nuestro sistema.